buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar termina el año bajando. Desde enero, la divisa de Estados Unidos ha perdido en Colombia más de 1.000 pesos. ¿Cuáles son las razones y qué tanto más podría caer? Analizaremos el tema con Andrés Fonseca, cofundador de la plataforma BIO, con quien hablaremos de qué tan favorable es comprar y guardar dólares en esta época. ¿Cómo administrar bien sus ingresos? Para todas las familias, elaborar y seguir un presupuesto es la clave para hacer un uso eficiente del dinero. Una experta de Scotiabank Colpatria nos explicará esta noche sobre los rubros que se deben incluir en esa planeación. Este miércoles se adjudicará la subasta de 5G. El gobierno tiene todo listo para adelantar este proceso que permitirá implementar esta tecnología, la cual traerá grandes beneficios en materia de conectividad a Internet y expansión de muchos servicios. El ministro de las TICs, Mauricio Liscano, explicará las claves de este salto. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del dólar, que durante este año ha tenido un comportamiento a la baja, lo que ha favorecido a muchas personas que tienen deudas en dólares o hacen compras en esa moneda o que planean también viajar próximamente al extranjero. Para analizar este tema quiero saludar a Andrés Fonseca. Él es cofundador de la plataforma de negociación de divisas BIO. Andrés, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Henry. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, encantado de tenerlo por aquí. Quisiera hablar justamente, en primer lugar, sobre una gráfica que le tengo por aquí del dólar y de cómo ha caído el precio de la divisa. Solamente durante este año, según esta gráfica, la divisa en Colombia está cayendo ya prácticamente un 18%, 18,82 exactamente. ¿Por qué está bajando tanto el dólar? A comienzos de enero lo teníamos por allá como en 4.900 y pico de pesos. Ahora ya lo tenemos aquí en 3.929 pesos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues nada, antes que nada, muchas gracias, Henry, por la invitación. Y efectivamente, digamos, este año, en el 2023, tuvimos un debilitamiento del dólar a nivel global. Incluso en economías latinoamericanas vimos que el dólar también perdió valor frente a las monedas locales, siendo incluso particularmente Colombia uno de estos países en Latinoamérica en donde mayor se fortaleció el peso colombiano frente al dólar. Hay varios factores, dentro de esos tenemos la relación de la política monetaria de Estados Unidos, en donde la Reserva Federal empieza a dar unas señales de que va a empezar a disminuir las tasas para el próximo año, producto de una disminución de la inflación a nivel tanto de Estados Unidos como global. También tuvimos para los meses de septiembre y octubre un fortalecimiento del precio del petróleo, y esto pues incidió de manera positiva sobre todo en las economías que dependen de esta materia prima. Y pues como bien lo mencionas, tuvimos casi un descenso de 1.000 pesos, en donde a lo largo del año tuvimos efectivamente una volatilidad en donde vimos saltos, en donde vimos la divisa cerca de los 5.000 y ahorita pues en estos niveles de 3.900. Pues como es bien sabido, cuando cae el dólar, como ha venido ocurriendo durante este año, los que se afectan, los que se ven perjudicados, pues son, por ejemplo, los exportadores, porque claramente no les sirve un dólar tan barato. Pero para el común de la gente, creo yo, y como decíamos en la introducción de esta nota, pues mucha gente se ve beneficiada, gente del común, porque pues uno lo que hace con los dólares es o comprar unos zapatos o un televisor que generalmente vienen afectados por el precio del dólar, o también, por ejemplo, viajar al exterior donde se va a requerir es tener dólares y ojalá comprados baratos, o también cuando uno tiene alguna deuda en dólares, pues esto también lo favorece a uno. De manera que aquí hay miles de colombianos que deben estar celebrando un precio de estos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, pues para dar un símil, la canasta familiar hoy en día está compuesta de gran parte de muchos de los productos importados. Esto evidentemente cuando tenemos un descenso en el precio del dólar, el impacto no es inmediato, pero se habla de un tiempo de aproximadamente 12 a 18 meses en donde se transmite sobre los precios de la canasta familiar, y esto lo que va a implicar es que vamos a tener también una reducción sobre la inflación. O sea, esto
es beneficioso para el general de la economía, pero y sobre todo para las personas que a medida, digamos, como de ahorro, están permanentemente comprando dólares, y una muy buena estrategia precisamente como para tener una dinámica eficiente en esa compra de dólar es ir comprando en diferentes momentos del año. Con eso el precio promedio de compra del dólar pues no lo compras a un único precio, sino lo vas comprando a diferentes precios, y el precio promedio del dólar de compra cuando el dólar está cayendo empieza a disminuir. Igualmente también todos los productos importados, los carros, los zapatos, la ropa, con el dólar pues también en estos niveles todos nos beneficiamos, porque con nuestros pesos podemos comprar más que lo que podíamos comprar, digamos, a principio de año. La que usted menciona de hacer compras en diferentes momentos para tener precios o dólar a diferentes precios es una buena estrategia, es lo que llaman los expertos las compras escalonadas. Pero mucha gente de todas formas le hace a uno la pregunta de rigor, ¿va a bajar más el dólar? ¿Usted qué pensaría? ¿Que de estos 3.929 en que cerramos hoy, podría el dólar bajar todavía un poco más, o cree que ya de pronto hay estanque y más bien se devuelva pronto? Bueno, pues digamos que el tema aquí es, de acuerdo a la última reunión que tuvo la Reserva Federal, el panorama es que el dólar se va a debilitar un poco más a lo largo del 2024, y esto va a tener, digamos que, una perspectiva en donde para el 2024 vamos a ver unos niveles de dólar entre 4.000 y 3.500, en donde definitivamente ya hay un cambio de tendencia. Digamos que contrario al que tuvimos en el 2022, que contrario a la gráfica del 2023, en donde la del 2022 era para arriba, la del 2023 es para abajo, muy seguramente en el 2024 vamos a tener una gráfica también cayendo, y esto precisamente porque el panorama que está dando la Reserva Federal, o las señales que están dando la Reserva Federal, es de relajación de la política contractiva que tiene la Reserva Federal, y esto pues evidentemente va a ocasionar que el dólar se debilite aún más a nivel global y pues directamente también a nivel local. Bueno, eso quiere decir entonces que podría uno aguantar un poquito si necesita comprar o viajar y de pronto esperar de pronto en enero, febrero, que para ganarse aunque sea unos 50 o 100 pesos adicionales, ¿verdad? Importante, y esto sí es de todos los economistas, uno nunca compra en el precio mínimo. Esa sí es otra realidad. Y ahí lo que uno tiene que hacer, y es digamos que siempre el consejo que yo doy, es hacer compras escalonadas, porque cuando tú tienes una tendencia bajista, pues estás promediando ese precio de compra, y eso lo que te va a permitir es tener un muy buen precio o un mejor nivel de entrada. Y entonces de esa manera pues uno va diversificando y teniendo exposición a esta divisa. Andrés, ¿qué tanta gente hoy día compra dólares y los guarda ahí pensando, digamos, en el mediano o largo plazo, o inclusive en invertirlos, es decir, tomarlos como una inversión, pensando que de pronto dentro de un año, 2 años, el dólar haya subido suficientemente de precio y pueda uno ganarse una platica? Hay mucha gente que de verdad tiene esa conciencia. Digo, usted que maneja una plataforma en donde precisamente uno puede comprar y vender divisas. De acuerdo. Bueno, digamos que aquí es importante aclarar varias cosas. La forma en la que muchas personas, el común denominador, entran y compran divisas, muchas, pues digamos, en el pasado iban a una casa de cambio, compraban esos dólares físicos y los guardaban debajo del colchón, y ese era, digamos, que uno de los mecanismos. Con el tiempo y gracias a la tecnología, pues estos mecanismos han mutado, en donde hoy, por ejemplo, con la plataforma Bio, las personas pueden comprar dólares digitales. Estos dólares digitales son una moneda digital que tiene un respaldo sobre dólares fiat o dólares de fiduciarios, y tienen un respaldo 1 a 1 con el dólar. ¿Qué permite esto? Que las personas puedan tener exposición a los dólares sin todas las barreras que propiamente tiene abrir una cuenta en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en el último tiempo? Y es que cada vez más son las personas que entienden qué son los dólares digitales, cuáles son todos estos beneficios que tienen en términos de movilidad y acceso que te permiten tener o ahorrar en dólares digitales. Y posteriormente, pues digamos que todas estas facilidades en términos de tener en la palma de tu mano un mecanismo para poder comprar
y guardar dólares digitales. Andrés, precisamente, entiendo que BIO es de origen colombiano, ustedes son colombianos y tienen ya 2 años en el mercado. ¿Qué otras divisas se pueden comprar y guardar a través de BIO y qué otras eventualmente en el futuro se van a poder negociar? De acuerdo, bueno, nosotros lanzamos BIO hace 2 años, pero realmente nosotros hicimos una prueba piloto muy focalizada, en donde queríamos validar mercado, queríamos ver cuál era la aceptación del mercado. Este año fue como el lanzamiento oficial, en donde nosotros lanzamos nuestra aplicación web, después posteriormente lanzamos nuestra aplicación en Android y posteriormente iOS. Siga, Andrés, sí que ahí. Perfecto. Entonces lanzamos la plataforma web, Android y iOS, ¿cierto? Nosotros iniciamos como un ecosistema de activos digitales en donde en principio solo son dólares digitales, pero nosotros vamos a agregar nuevos activos a través de los cuales las personas pueden también comprar otros activos digitales como el euro y posteriormente digamos que también estamos explorando otras divisas como puede ser la libra esterlina, pero principalmente digamos que en donde nos hemos enfocado es en habilitar el acceso a diferentes servicios financieros basados en activos digitales. Y esto pues propiamente es lo que nos permite en este tipo de divisas o de activos digitales para habilitarle a los latinoamericanos este tipo de soluciones. Pues Andrés, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando con el dólar y también sobre estas oportunidades que ahora ofrecen plataformas de compra y ahorro en dólares como es la de ustedes. BIO, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, que estés muy bien. Hasta luego. Claro que sí, es Andrés Fonseca de la plataforma BIO. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere, la economía colombiana volvió a caer en octubre, completando 3 meses de descenso. Hay preocupación entre los empresarios. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Con tantos gastos e imprevistos que surgen en un hogar, hay que buscar estrategias para hacer una buena administración del dinero. Y eso implica tener claras sus cuentas, pero también organizarse para saber cuáles son sus capacidades reales de gasto. Y para hablar precisamente de este tema tan importante, saludo a una experta, la doctora Jacqueline Piraján. Ella es economista de Scotiabank Colpatria. Doctora Jacqueline, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarlos. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Definitivamente hacer un presupuesto es tal vez la forma más eficiente de poder hacer un buen uso de los recursos en un hogar. Sin lugar a dudas, un presupuesto hace más fácil la relación de nosotros con nuestro dinero, nos ayuda a planear, a poner números, a ponernos objetivos y tal vez también nos facilita la oportunidad de conseguirlos. Si tenemos una planeación presupuestaria sabiendo cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestras metas, probablemente vamos a tener un seguimiento más regular de todo esto y pues vamos a terminar alcanzando más fácilmente nuestras metas. Y el presupuesto es recomendable, digamos, tanto a nivel individual, por ejemplo, una persona que es soltera o que es separada, y también para un hogar, independientemente de la composición de ese hogar. Hay hogares que a veces son 2 familias en una sola, pero igual se debe llevar un presupuesto. Sí, siempre que una persona tenga algún tipo de ingresos, sea salarial, sea por pensiones, sea por rendimientos financieros o por cualquier otro motivo, hay que saber de qué manera se gasta ese dinero. Si vivimos en una unidad familiar, probablemente hayan algunos gastos compartidos, como por ejemplo el arriendo, los servicios públicos, algún tipo de apoyo que se le dé a algún familiar conjuntamente, por ejemplo, con los hermanos. Y en ese sentido, siempre los hogares deben tener muy en cuenta cuáles son esos gastos recurrentes. Entonces, en Colombia, el DANE particularmente identifica como 12 categorías de gastos de un individuo representativo en Colombia. Tenemos lo que nos gastamos en vivienda,
lo que es lo que gastamos en transporte, lo que gastamos en el mercado para la alimentación, entre otras cosas que ya vienen siendo bienes y servicios adicionales. Bueno, usted menciona esos gastos que son como los fijos, los importantes, los gruesos, pero muchos hablan de unos gastos que se llaman los gastos hormiga, que son esos pequeños gastos que a veces uno tiene a diario y que no se da cuenta, digamos, de a qué hora se va tanta plata, que en el cafecito, que de pronto en un cine, un taxi, alguna cosita por ahí imprevista que surja en el día. ¿Eso también debe estar incluido en el presupuesto mensual? Si realmente en el presupuesto, la construcción de un presupuesto debe iniciar por conocer cuáles son nuestros ingresos. Eso nos va a dar, digamos, una limitación presupuestaria que es básicamente qué me puedo gastar. Cuando conozco mis ingresos, siempre hay como una regla mandatoria y es ojalá guardar el 10% de esos ingresos para que sea un ahorro tal vez intocable para el largo plazo. Y sobre el 90% restante, empezar a planear qué tengo que gastar. Tengo que gastar obligatoriamente mis gastos de subsistencia para la vivienda, el arrendamiento, como hablábamos, los servicios y esos gastos grandes que definitivamente ya están en nuestras cuentas, pero esos gastos hormiga también los podría presupuestar. Si, por ejemplo, semanalmente uno hace como un presupuesto de cuánto me voy a gastar por ir a la oficina a comprarme las onces o por estar, digamos, transitando en la calle, también podemos empezar a controlar esos gastos hormiga, que al final creemos que son chiquitos, pero cuando se van sumando puede que nos generen desajustes al final del mes o que nos hagan usar la tarjeta de crédito cuando no tenemos que usarla y que impidan en cierto modo que seamos organizados y que cumplamos nuestras metas financieras. Entonces, desde los gastos recurrentes hasta los gastos imprevistos y hormiga, pueden ser presupuestados en esas planeaciones financieras. Bueno, y usted dice una cosa muy importante que es el ahorro, que es ese dinero que uno puede tener ahí como guardado, bien sea en la casa, pero mejor aún si es en una cuenta o en un CDT, y que se debe guardar, digamos, para un proyecto o para un imprevisto. Pero lo importante que usted dice, doctora Jacqueline, es que uno debería incluirlo en el presupuesto. Muchos tienen entendido es que si le sobra algo del salario, digamos, al final del mes, lo guarde, pero usted lo dice es incluirlo como si fuera un rubro fijo en el presupuesto mensual. Exactamente, y es una variación en la forma de pensar. Uno no debería ahorrar lo que le sobra, sino gastar con el presupuesto que queda después del ahorro. Y eso funciona siendo súper disciplinados. Es como ir construyendo de a pedacitos un ahorro de largo plazo, ser conscientes, por ejemplo, que no me gano 100 pesos, sino me gano 90 pesos y actuar en mi gasto sobre esos 90 pesos. ¿Eso qué va a permitir? Al final se generan colchones. A lo largo del tiempo uno no se va dando cuenta, pero esos ahorros pequeños que se van haciendo mes a mes van construyendo un ahorro más grande. Si yo sé tal vez también invertir esos ahorros pequeños, puede que vaya generando, digamos, incluso más ahorros de lo que inicialmente tenía previsto. Alguna vez también en el programa hablábamos de la importancia tal vez de no solo hablar de microgastos, sino también de microahorros. Si eventualmente uno es una persona tal vez en la informalidad y le pagan semana a semana o quincenalmente o incluso diario, es un muy buen hábito tratar de ahorrar el 10% de todo lo que uno recibe antes de emprender esa asignación para los gastos. Entonces, la mente puede funcionar bajo esas restricciones. Claro, y de ahí deduzco entonces que no necesariamente un presupuesto tiene que ser mensual, sino que dependiendo del caso podría ser quincenal, mensual o de alguna otra manera. Tengo otra pregunta, doctora, y es cuando uno vive con su esposa o con sus padres y todos aportamos, digamos, a esos gastos y a ese presupuesto, ¿el presupuesto debería ser elaborado entre todos los que aportan o uno solo es el que debe ser el cerebro, digamos, de esa organización financiera? Bueno, a veces pasa como con los equipos en cualquier tipo de tarea. Hay gente que tiene talento tal vez para hacer los proyectos, otros para ejecutarlos, otros para financiarlos. Y en ese sentido, en el hogar, uno puede decir que, por ejemplo, la persona que más sabe de cuánta plata se gasta uno administrando su hogar puede ser, ya sea una madre que sea la cabeza del hogar o incluso un padre que esté muy pendiente de las cuentas del mes a mes. Entre esas personas que conocen muy bien los gastos, se puede estructurar
qué es fijo mes a mes para gastar y qué no. Y teniendo en cuenta lo que es fijo, pues ya esa persona puede apoyarse con el resto de los familiares y decir, bueno, nos toca de a tanto para gastar lo que usualmente gastamos en un mes en nuestra casa. No tiene que ser, digamos, una construcción completa de todas las personas que participan, sino tal vez de las personas que más conozcan en qué se va la plata del hogar. Bueno, cuando los ingresos son fijos o cuando los gastos también son fijos, pues es relativamente fácil elaborar el presupuesto, pero ¿qué hacer cuando los ingresos son variables? Por ejemplo, personas que ganan es por comisión o según lo que vendan, o que, bueno, no sé, unos meses les pagan unas cosas y otros meses no les pagan eso mismo. Ahí lo ideal sería que promediar, digamos, esos ingresos. Sí, efectivamente, la idea de esos ingresos variables es conocerlos. Por ejemplo, puede haber que alguna persona que por temporadas, como por ejemplo diciembre, empiece a ganar un poquito más. Eso no significa que en diciembre pueda gastar más, sino que de pronto en diciembre puede generar más ahorro para después en enero, cuando de pronto no gana tanto, pueda desahorrar de ese ingreso extra que le llegó durante diciembre. Entonces, si es una persona que tiene ese tipo de ingresos por comisiones o por temporadas, es importante ver en promedio cada mes cuánto me debo gastar. Si en algún momento recibo ingresos extraordinarios o por encima de eso, es oportunidad importante para ahorrarlos y para, digamos, considerar un menor gasto mientras llegan esos meses en los que de pronto no recibo para pues poder emparejarme. Claro, el presupuesto le ayuda a uno, doctora, entiendo además a saber si está, digamos, sobrepasado en deudas, en la capacidad de endeudamiento. ¿Cuánto es como el ideal del endeudamiento en un hogar? Bueno, antes de responder como esa pregunta del porcentaje, es importante saber, pues, para qué nos endeudamos. Si tenemos un proyecto de endeudarnos en la vivienda, ojalá que ese proyecto no gaste más del 30% de nuestro ingreso. En el DANE particularmente, ellos especifican que uno en gastos de vivienda, más o menos entre servicios y arrendamientos, se gasta el 30% de ese ingreso. Si estamos, por ejemplo, en un crédito hipotecario, ojalá que ese crédito no gaste más del 30% de mis ingresos, que sería como el reemplazo a esos arriendos que antes estaba pagando. Y por otro lado, pues tener mucho cuidado, porque a veces de la emoción nos vamos y nos gastamos mucho en tarjetas de crédito, los intereses en esos créditos son altos y puede que si seguimos y seguimos acumulando, en algún momento tengamos que usar bastante de nuestro ingreso para pagarlos. Entonces hay que distinguir en qué usamos el dinero, si es para generar un activo como puede ser una vivienda o si estamos gastando de forma un poco no tan inteligente en cosas que consumimos muy rápido, pero que quedamos pagando por mucho tiempo. Bueno, y una última cosa, doctora Jacqueline, yo me imagino que un presupuesto de nada sirve elaborarlo si uno no lo respeta, si uno no lo sigue. ¿Es imperativo que el presupuesto se siga, digámoslo así, a rajatabla todos los meses? Bueno, el presupuesto puede tener cierta flexibilidad, es como salir a comprar ropa. Yo puedo tal vez decir, bueno, a mí me queda la talla L, pero pues quién quita que en algún momento adelgace o me engorde. Lo importante es tener en cuenta que esas variabilidades existen. Entonces, la talla de mi presupuesto debe ser suficiente para que yo tenga ese margen de maniobra. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que me gasto, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en el arriendo. Sí, es posible que la señora que me arrienda me pida el arriendo y me tenga que mover, pues ese presupuesto que yo asigno a ese rubro no debería ser tan justo del 1.000.000 de pesos, sino tal vez pensar en un rango entre 1.000.000 o 1.200.000 con el fin de tener posibilidad de maniobrar. Así es con todos los rubros. Puede que, por ejemplo, en algún momento tenga que gastar mucho en la educación de mis hijos porque es la matrícula inicial, pero en otros meses no tanto. Y no sabemos, digamos, si en el entretanto me pidan más gastos, por ejemplo, para los útiles escolares o cosas que no esperaba. Uno puede poner el presupuesto con el escenario base más un poquitico más por si hay necesidad de gastar un poco más en ese frente. Entonces, el presupuesto ojalá siempre se cumpla, pero yo puedo plantearlo incluso con algún rango de tolerancia adicional para que no me coja tan apretado cada fin de mes. Pues muy interesante el tema, doctora Jacqueline. Muchas gracias por esos consejos desde Scotiabank Colpatria. Muchas gracias por la invitación y como siempre, pues muy a gusto de estar con ustedes aquí.
Muchas gracias, doctora. Interesante tema sobre el presupuesto familiar. Hora de otra pausa y ya en breve les contaremos que miles de viajeros internacionales escogieron cuáles son las ciudades más bellas del mundo. Les tengo el ranking en minutos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, menos 0,41%, y corresponde a la caída que tuvo la economía en octubre. Según el DANE, las actividades primarias subieron un 5,37%, ahí está por ejemplo el agro, pero las actividades secundarias, donde está por ejemplo la industria, cayó 5,20%, y en las terciarias, donde está por ejemplo el comercio, también hubo una caída de 0,36%. Precisamente el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, habló sobre las preocupaciones que genera este reporte para estos sectores. Hoy no es un día bueno para la economía colombiana. El dato revelado hoy por el DANE de la caída en octubre del índice de seguimiento de la economía en menos 0,4, cuando se preveía que podría ser positivo, no es una buena noticia. Tampoco el ajuste que se ha hecho en el mes de septiembre a la baja. De esta manera llevamos 3 meses consecutivos cayendo y se asoma el fantasma de la recesión. Por esas razones de FENALCO, convocamos a que no se tomen medidas populistas, ni en la negociación del salario mínimo, ni tampoco en el proyecto de reforma laboral. El gobierno y los congresistas de Colombia tienen que escuchar las señales de una economía que puede generar muchísimos problemas sociales en el año 2024. Cae nuevamente el comercio, cae la industria con niveles superiores al 5%, la construcción, y creemos que hay que tomar medidas serias e insistimos en el plan de choque y reactivación de la economía que venimos proponiendo desde el mes de marzo de este año. Y el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, presentó hoy los detalles de la subasta que se cumplirá este miércoles para adjudicar el servicio de Internet 5G en el país. Además, reveló grandes beneficios que traerá esta nueva tecnología y su incidencia en el servicio. Va no solamente a subastar 5G, que es la banda de 3.500, sino que también va a tener otras bandas remanentes. Para la subasta de 5G, vamos a tener la metodología se llama una subasta múltiple, una oferta de múltiples rondas, lo que significa fundamentalmente que no va a haber un solo ganador para 5G, sino que pueden haber hasta 4 ganadores. Y hay un tope del espectro, el mínimo es 80 MHz, el tope 100 para subastar un total de 320. Eso significa 2 cosas, que primero no va a haber monopolio de una sola empresa en 5G, y significa que todos pueden tener, si así lo consideran, una parte del espectro en 5G. En las bandas remanentes, como son espacios tan chiquitos y ya los operadores tienen, muchos de ellos, espectro en esas bandas, pues sí solo se va a subastar un solo ganador y obviamente, como su nombre lo indica, pues el que más plata ponga, el que más recursos invierta, pues es el ganador. ¿Cómo se diferencia para que haya competencia entre los diferentes bloques de 5G? Porque uno diría, pues si todos pueden ganar, pues cada uno se acomoda en un pedacito. No, la competencia se da porque hay algo que se llama obligaciones de hacer, y las obligaciones de hacer todas son diferentes. Hay unas obligaciones de hacer que son más motivantes para unos y otras que son más motivantes para otros, lo que garantiza que se haya puja y que haya competencia. Los beneficios de 5G los hemos dicho muchas veces, pero los quiero volver a repetir. Podemos tener velocidades de subida entre 30 y 40 veces más, velocidades de descarga entre 20 veces y 30 veces más. Eso es lo que tiene que ver con las personas, ciudadanos del común, pero para las empresas hay un nicho muy importante y esto tiene obviamente beneficios para la telemedicina, ya que la latencia es más baja, pues va a permitir hacer operaciones médicas a larga distancia, para los puertos, para la manufactura, para la robótica, para la educación, para el metaverso, para la realidad virtual aumentada. 5G trae todo un ecosistema de innovación. Las preguntas más recurrentes es
sí hay que cambiar de celular, no hay que cambiar de celular, los celulares se adaptan, por lo menos los inteligentes se adaptan automáticamente y los otros también se conectan a las antenas. No, pues no, los viejos, los inteligentes pues disfrutan de toda la tecnología 5G, los otros pues como en 4G pues no la seguirán, no pueden utilizar la tecnología, pero sí se siguen conectando y pueden seguir teniendo el servicio de celular. Es decir, el mensaje es muy claro, no hay que cambiar de celular, las tarifas no van a aumentar, la competencia es fuerte en este sector. Y tercero, pues no hace daño a la salud, porque mucha gente pregunta que si esas antenas o esta nueva tecnología hace daño a la salud. La gente me pregunta mucho, entonces son como los tres grandes anuncios que hay que hacer. No hay que cambiar de celular. El despliegue de la tecnología, como está previsto, es el 51% de la población va a estar con 5G en los primeros 3 años, en los 36 meses, y después va a ser mucho más lento. Es importante decir que esto requiere despliegue de tecnología, que hay que hacer inversiones, que esto no es que el lunes, el 1 de enero, todo el mundo ya tenga 5G en todo Colombia. Es muy importante que la gente entienda que hay que construir antenas, que hay que cambiar las antenas que hay y que eso toma un tiempo. Obviamente, como está libre competencia, pues que las empresas que más empiezan a invertir en la tecnología más rápido, pues son los que pues van a tener la posibilidad de ofrecerle a sus clientes y a sus usuarios este tipo de tecnología. La discusión sobre el alza del salario mínimo para el 2024 tiene preocupados a los empleadores, teniendo en cuenta el impacto que ese reajuste tendrá sobre muchos gastos laborales, aparte del salario mismo. Les contamos cómo son las cuentas que hacen las empresas. Aunque no se conoce cuánto subirá el salario mínimo, los analistas han recomendado que sea entre un 10 y un 12%, ya que este incremento también significa un mayor costo para las empresas. Y es que vea usted cuánto le cuesta realmente a una empresa un empleado que gane el salario mínimo. Recordemos que hoy el salario mínimo está en 1.160.000 pesos, más un auxilio de transporte de 140.000 pesos. El empleador además tiene que hacerse cargo del aporte a salud, a pensión, cesantías, ARL, vacaciones, dotaciones y la caja de compensación. Todo eso suma mensualmente 1.775.000 pesos. De esta forma, si subiera 12% el salario mínimo para el 2024, ese costo por trabajador subiría a 1.982.000 pesos. Obviamente esto tiene unas cargas administrativas porque hay que provisionarlo, y adicional a eso pues los costos de la dotación, que toca entregarla 3 veces en el año, herramientas de trabajo y otras cosas pues que obviamente en el marco de una organización se tienen que suplir y que van generando un desgaste. Estos costos no son solo para las grandes empresas. Si una persona tiene una empleada del servicio en su casa, debe asumir estos mismos costos. Y si es una propiedad horizontal, un edificio o un conjunto, tiene que asumir los mismos costos. En las discusiones que se han adelantado, las centrales obreras han propuesto un alza del 18%. Una propuesta de incrementar el 18% junto con todos los productos de la canasta familiar y de otros productos de la economía que siguen estando indexados a al incremento del salario mínimo, pueden generar un costo elevado a nivel inflacionario para el año 2024, costo que además es trasladado de manera inmediata a las familias colombianas. Otro impacto que tendrían las empresas proviene de la reforma laboral. Según ACOPI, para las empresas de menor tamaño se estima un incremento en sus costos entre el 17 y el 34%. Y ahora les presento los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana, 3.932 pesos con 59 centavos, bajó 24 pesos con 17 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 2,08%, se ubicó en $78 con 14 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.475.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,06%. La acción que más se valorizó fue la de Nutresa, con una ganancia de 7,26%, y la que más bajó, la preferencial del grupo Aval, con un retroceso de 5%.
Antes de despedirnos los dejo con este dato. Una encuesta de un portal especializado encuestó a miles de viajeros para consultar cuáles son las ciudades más bellas del mundo. Las 7 ganadoras son en su orden: Venecia para el 83,3%, Roma para el 82%, Barcelona para el 81,9%, Praga para el 78,7%, Nueva York para el 77,7%, Atenas para el 77,5% y Budapest para el 75,9%. Y antes de despedirnos, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.